Bueno, muy bien. Hemos tenido un par de dificultades técnicas, pero ya vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Bienvenidos hoy al Día de los Padres. Feliz Día de los Padres a los que son padres aquí entre nosotros. Los que saben y los que no saben, porque hay personas que no saben. Es el mundo. De todas maneras, pues les doy la bienvenida. Estamos haciendo el estudio del reino venidero. Esta es la lección número 116, como tienen en la pantalla. Y estamos estudiando un tema sumamente interesante. El tema tiene que ver con el asunto de lo que dicen ciertos teólogos acerca del reino venidero, que proponen que el reino está hoy siendo dirigido desde el cielo y que el Mesías está sentado en el trono de David en estos momentos. Y eso es lo que estamos viendo, porque esto es un movimiento que ha tenido la iglesia por un periodo de mucho tiempo y que nosotros tenemos que desenmascarar o descubrir este asunto, porque lo que hemos estudiado en esta iglesia que eso no es así. Pero lo que quiero dar es documentación, una documentación acerca de esto, porque nosotros como embajadores del Señor Jesucristo tenemos que saber estas cosas. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa aquí en la faz de la tierra, no solamente externamente en el sistema cósmico, sino las infiltraciones que tiene la misma iglesia para socavar a la iglesia. Entonces, en eso estamos en estos momentos. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir toda la porción de la Biblia. Y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para poder crecer espiritualmente, para seguir conociendo todo el plan que tienes para cada uno de nosotros, no solamente como sacerdotes tuyos, Señor amado, sino como embajadores tuyos aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ya saben que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que atesoramos nosotros, eso es lo que nos llevamos de aquí. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo regresa a gobernar por 1000 años. Nosotros regresamos con Él. Esa posición que nosotros adquirimos debido a la glorificación del Hijo de Dios aquí en la faz de la tierra es importantísima, porque estamos hablando de 1000 años, señoras y señores, después de que nosotros hayamos llamado al trono, a la presencia del Señor, para ser evaluados por el Señor Jesucristo, de acuerdo a nuestra fidelidad. Nosotros vamos a tener una posición exaltada por 1000 años, no por 30 ni 40 años como tienen los políticos del día de hoy, sino por un periodo prolongado de tiempo, y el rango tiene su privilegio, y todo lo que nosotros tenemos va a ser para la gloria de Cristo. Si tú llegas a un lugar exaltado en el milenio, es que tú has glorificado al Señor Jesucristo. Entonces es algo extraordinario. No podemos perder el tiempo con las cosas del mundo. Ya nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir aquí en la faz de la tierra, porque somos sus embajadores. Él nos va a bendecir a nosotros. Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se encuentran en la Biblia, que es el manual de operaciones, básicamente, el código de honor de la familia real. Nosotros seguimos esas instrucciones y Dios nos bendice. Es más, nos tiene que bendecir. ¿Oyeron eso? Tú no le tienes que pedir a Dios que te bendiga, porque si tú estás haciendo su voluntad, Él te va a bendecir. Él bendice su palabra donde se encuentre. Y si tú eres un repositorio de la palabra de Dios, tú tienes esas bendiciones. Nadie te las puede quitar. Entonces, eso no significa que no vas a tener penurias en la faz de la tierra y problemas. Sí, nosotros vamos a tener todo tipo de problemas, pero tenemos todas las soluciones en Cristo Jesús. Eso es algo que las demás personas no tienen. O sea que no puede mermar nuestra felicidad. No puede desanimarnos a nosotros si mantenemos los ojos en Cristo. No puede, es imposible. ¿Okay? Entonces tenemos mucho para ganar y nada para perder. ¿Okay? O sea, y mucho que perder, mucho para ganar, mucho para que perder. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, vas a perder la segunda herencia. Satanás te roba la segunda herencia. Y lo hace pues con sus sistemas que tiene él de religión, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos damos cuenta, hemos estado estudiando el hecho de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. ¿Okay? Y vamos a pasarle revista a lo que hemos visto hasta el momento, y primero que todo lo que les quiero enseñar a ustedes es lo que es la hermenéutica, que es el estudio de los documentos antiguos, ¿verdad? Que tiene que hacerse de una forma sistematizada para llegar al meollo de las instrucciones de cualquier libro, porque estamos hablando de la hermenéutica bíblica. En la hermenéutica bíblica hay una
una preposición pues, que se ha puesto hace mucho tiempo, y es la siguiente: la Biblia se tiene que estudiar en el contexto histórico en el que sucedió, en el idioma en que sucedió, y tiene que ser literalmente. O sea que las palabras no tienen segunda connotación, sino es literalmente lo que dice. Esta es una hermenéutica sana, es la hermenéutica que saca la información de la Biblia del autor, que se conoce como el hagiógrafo de la Biblia, y sale a darnos a nosotros las instrucciones del día de hoy. De otra manera, es una información que le inyecta el lector a la Biblia, el lector del siglo XXI, que somos nosotros, las personas que están en este campo que les voy a presentar, inyectan sus propios pensamientos con una agenda privada para que la palabra de Dios diga otra cosa. Entonces, ellos lo que hacen es, en vez de utilizar esta hermenéutica sana, utilizan lo que se conoce como la hermenéutica complementaria, que es lo mismo que la ciencia histórica que se enseña en los colegios. La ciencia histórica no se puede comprobar, no es como la ciencia normal que utiliza data, información, y es corroborable. Se puede reproducir en diferentes laboratorios y sale igual. No es así con la ciencia histórica. Lo mismo pasa con la hermenéutica complementaria, y todo viene del sistema cósmico. El sistema cósmico tiene una fuerza espectacular, y el sistema cósmico ha aprendido todas estas cosas, y se los pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Las ha aprendido desde el principio. Todo comienza con este arbolito de conocimiento del bien y del mal, donde Satanás propone la mentira a la mujer, y la mujer se come la manzana, se comió la mentira, y posteriormente pues al hombre se la da, y el hombre a sabiendas come, y por eso cae. Ese es el primer Adán. Hoy vamos a ver al segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Y después de esto comenzamos a ver pues estos sistemas que incurren. Esta es la Torre de Babel, que se hace después del diluvio, que es el atentado del hombre de formular o formar su propio gobierno separado de Dios. Y aquí es donde se comienzan a inventar, porque cuando se unen los hombres comienzan a inventar cosas. Cada ser humano va edificando sobre lo que edifica el otro, que ya queda plasmado ciertos eventos, ciertos descubrimientos, y la próxima persona viene y sobre ese trampolín de esa información va al próximo peldaño, al próximo peldaño, al próximo peldaño. Entonces, esto que les estoy enseñando, y se los he enseñado en estas clases del reino venidero, es porque tenemos que ver el pasado para saber lo que es el futuro. Estos son los logotipos del sistema cósmico de Satanás. Después de esto tenemos esta famosa estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, que habla de los imperios que el hombre formula para gobernarse sin Dios. Eso es lo que pretende el hombre. Entonces ahí tienen esos imperios, y de esta manera lo ve el sueño de Nabucodonosor, que engrandece al hombre en su estatura y su poder. Y después de esto, claro está que Satanás ha utilizado todos los descubrimientos de todos estos reinos, incluyendo todas las partes sociológicas, psicológicas, y todo el armamento que se ha desarrollado a través de los tiempos. O sea, todo lo que ellos desarrollan, Satanás lo utiliza para fomentar su plan y llegar a su etapa final, que es presentada por las Naciones Unidas el día de hoy. Y después de esto vimos que el Señor ve como bestias que salen del mar de sal. ¿Okay? Y ahí tenemos el león, que es Nabucodonosor, pues en Babilonia, el oso, que tiene un hombro más grande que el otro, y después de eso vemos a este leopardo con 4 cabezas, que es Alejandro Magno y su imperio greco-macedonio con 4 generales, y finalmente Roma y el imperio romano revivido, que es esta bestia salvaje que tiene 7 cuernos y un cuerno pequeño, que es el anticristo, que es el con el cual él va a gobernar. Entonces, este es el emblema entonces de las Naciones Unidas. Este emblema es el que pretende ahora gobernar el mundo sin Dios. Y eso es lo que se está inaugurando, eso es lo que están viendo ustedes como las naciones sin fronteras. Ustedes han oído hablar de eso está propuesto por Soros, que ya yo estuve leyendo acerca de esto, él ha puesto, porque es un multimillonario, y ha puesto más de $1.500 billones, ¿okay? Ha puesto para fomentar el asunto del movimiento de masas de diferentes países a diferentes lugares, que no existan las fronteras, para desestabilizar a las naciones y de esa manera entrar y poner a las personas que él quiere gobernar para hacer un mundo global, que todo el mundo es igual. O sea, suena muy bonito lo que ellos dicen, pero en realidad, ¿verdad? Bíblicamente nosotros sabemos que eso no puede ser. Ese es el atentado de Satanás. Y finalmente yo les he puesto este asunto del edificio del Parlamento, ¿verdad? Es el edificio del Parlamento de la Unión Europea, de la Unión Europea. Tengo que cambiar esto de aquí, que se asemeja pues a la figura de la Torre de Babel. Como ustedes, pues la construcción fue hecha
basada en esta torre, quiero que sepan. Y ellos dicen que esto no ha terminado, que no ha sido construido todavía, pero el hombre va a lograr el objetivo, básicamente. Entonces, no es algo que nosotros estamos inventando, sino que ellos mismos lo proponen. Nosotros simplemente lo estamos descubriendo a través de la palabra. Entonces, eso es lo que le quería poner, y aquí entonces les pongo el sistema que están utilizando ellos dentro de la iglesia. Utilizan varios sistemas. Este es uno de los sistemas. Esta hermenéutica complementaria deja abierta la puerta de la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Cuando hablamos de la alegorización, es que el hombre está inyectándole su pensamiento a lo que dice la Biblia. Generalmente lo hacen de la siguiente manera: lo hacen espiritualizando el contenido bíblico. ¿Okay? Recuérdense que la hermenéutica sana es literal. Está hablando de lo que ocurre aquí en la faz de la tierra. Porque nosotros aquí en esta iglesia sí sabemos que atrás de todo esto, en el trasfondo, se encuentra el juicio de apelación de Satanás. Dios permite que todo esto suceda porque Satanás tiene que probar su caso de que él va a ser como Dios. Y Satanás quiere probar que Dios es injusto y que Dios es mentiroso. ¿Okay? Por eso él propone todo lo que propone y no quiere saber nada de Dios. Nosotros sabemos que eso pues va a culminar en el desastre para él, porque que la criatura no puede con Dios. Pero eso es lo que ocurre con la persona que se llena de sí mismo. Si una persona es exitosa en un campo, ya se cree que es él lo máximo en todos los campos y que él está al lado de Dios. Entonces tenemos que estar al tanto de esto para que nosotros no perdamos el hilo de las cosas. Esa hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, que es lo que estamos abordando. Y pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada, y lo hacen y no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Es una de las características. Les doy 3 características. Primero, no hacen distinción entre Israel y la iglesia, que son 2 rebaños separados del Señor. Israel, con la cual hizo los pactos incondicionados y pactos condicionados. Israel es el que va a la vanguardia de todas las cosas, porque Dios hizo los pactos con Israel y Dios tiene que cumplir esos pactos y los va a cumplir. Entonces, si tienes a Israel, tienes el barómetro de la historia. Y yo les hablé de nuevo y se los comento otra vez, que vean el asunto del collar de perlas. El collar de perlas son los eventos que han ocurrido en la historia, y todos esos están atados a los pactos incondicionados con Dios. Los pactos con Dios que ha hecho Dios con Israel y con la iglesia se tienen que cumplir. Entonces toda la historia tiene un fin especial. No es como el paganismo, que no tiene fin y que es cíclico, sino que esto tiene un fin específico. Entonces aquí vemos que primero, no hacen distinción entre Israel y la iglesia, y segundo, que aseveran que el motivo primordial por el cual creó el hombre es para salvarlo. Que suena bien del punto de vista del hombre, me hizo para salvarme, pero no, te hizo para que entraras en el juicio de apelación de Satanás y que tú por tu propio libre albedrío tomaras la determinación de ser salvo. No, porque él no te puede atacar a ti en la cabeza y decir, eres salvo. No lo puede hacer. Se termina el juicio de apelación, porque entonces Satanás dice, bueno, ¿quién se va a negar a Dios si tú eres el Todopoderoso? ¿Te das cuenta? Entonces no me diste una oportunidad de probarlo, porque tú utilizaste tu omnipotencia para hacer lo que se place, y resulta que Dios está permitiéndole a él probar su caso. Entonces no se puede meter con el libre albedrío del hombre. ¿Oyeron eso? Dios no se puede meter con el libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios están a la par en lo que concierne al plan. Dios no se mete con eso, sino que simplemente te da la información para que tú tomes la determinación de creer en él. Si no lo haces, es asunto tuyo, no te va a doblar el brazo, no te va a hacer nada. Simplemente te dice las ramificaciones de tu escogencia, pero no te obliga, ni te empuja, ni te coerce. Simplemente te da la información. Entonces, ese es el segundo punto. El segundo punto es que ellos dicen que el motivo primordial por el cual creó al hombre es para salvarlo y no para glorificar a Dios. Aquí todo esto está hecho para glorificar a Dios y se hace con el juicio de apelación. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya lo hemos glorificado. Tenemos la victoria inicial, que es la victoria estratégica que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ahora nos pertenece la victoria táctica, y la victoria táctica tiene que ver con el hecho de que nosotros llegamos a madurez espiritual. Y las promesas de Dios las va a cumplir al pie de la letra.
y son nuestras. Entonces nosotros no podemos estar en el asunto de los golpes de pecho ni la religión, porque nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Esto es más importante que cualquier cosa que nosotros hagamos en la faz de la tierra. Y por eso pues yo me dedico a esto. Yo sé de qué se trata y yo sé cómo es que Él va a hacer las cosas. Y el don que yo tengo es explicárselos a ustedes para que ustedes estén al tanto de todas esas cosas, para que lleguen a la madurez espiritual, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, todo ese enfoque de la hermenéutica complementaria carece de soporte en el Nuevo Testamento. No existe tal cosa y eso es lo que estamos haciendo, desenmascarando los versículos que ellos están utilizando para respaldar su posición. Y nosotros sabemos que esos versículos están siendo mal utilizados porque cuando le aplicamos la hermenéutica normal, la sana hermenéutica, nos damos cuenta que no, eso no concuerda con nada de lo que están diciendo. Entonces, ya hemos visto que los apóstoles predicaban acerca del reino en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Y después hemos visto que cómo nosotros tenemos que caminar digno del reino, ¿okay? Porque nosotros, señores, el tiempo que nosotros pasamos en la tierra es diminuto, es una gota de agua en el océano, como dice la palabra, pero el tiempo que pasamos con el Señor es eterno. Y la posición que tenemos, la tenemos ahora porque estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Esta es la máxima inversión que nosotros podemos hacer. Tú haces esta inversión y tienes la máxima inversión. Esta es la que paga mejores dividendos en el mundo entero y eternamente. ¿Sí me explico? O sea que no podemos dejar esto a un lado y hacerlo como si fuera algo bueno. Voy a ir allá para hacer presencia el día de hoy. No. Él te está entrenando para que tú tengas lo mejor y lo máximo. Pero no te puede obligar, o sea, tú mismo tienes que determinarlo. Entonces también vimos el asunto del poder del reino y utilizamos a 1 Corintios 4:20, que es el versículo que ellos utilizan para presentar su punto de vista. Y el otro es que Él debe gobernar hasta cierto punto, y es lo que estamos abordando ahora. Estamos viendo a 1 Corintios 15, 23 al 28. Si tienen sus Biblias, háblanos ahí, porque ese es el punto. Yo les voy a poner los versículos que atañen pues a lo que estamos estudiando en este momento. Vemos pues que la semana pasada terminamos nuestra clase viendo que los teólogos del reino ahora a veces apelan a 1 Corintios 15, 23 al 28 en su atentado de encontrar soporte para su teología. Estos versículos ya la semana pasada se los puse, pero aquí les voy a poner otros versículos, que 1 Corintios 15, 23 al 28, y dice lo siguiente: pero cada uno en su debido orden. Estamos viendo lo que vamos a tratar de hacer es, yo quiero enseñarles a ustedes que estos versículos que son utilizados por el campo de la hermenéutica complementaria y los teólogos del reino ahora están tergiversando estos versículos. Y yo les quiero leerlo y después vamos a entrar un poquito en el griego y vamos a entrar a ver de qué se trata todo esto en el contexto que se encuentra. No fuera de contexto, que es una de las maneras principales en las cuales los teólogos del reino ahora sacan la información. La sacan de contexto y le dan una nueva definición. Y de ahí parten para edificar toda una teología. Nosotros tenemos que ver las cosas en su contexto, en el contexto en el que ocurrieron. Entonces, pero cada uno en su debido orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Está hablando de los sistemas cósmicos de Satanás, que lo va a echar abajo por completo. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte, porque Él ha puesto en sujeción, todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se someterá o se sujetará a aquel que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de aquí estamos partiendo nosotros para ver, ese es el versículo, lo acabo de poner en el internet, pero de todas maneras, ese es el versículo que estamos viendo. Y es bueno que cuando, aún en el internet, cuando estén en la casa, abran sus propias Biblias para que sigan esto, porque uno tiene que evidenciar como los de Berea, tienes que ver que lo que te están diciendo es verdad. Entonces, aquí también les cité que Alva McClain explica el asunto de esta manera. Y también les quiero decir lo que él dice. El tiempo en que el reino venga puede ser comprobado por medio del sujeto principal del contexto. ¿No? El sujeto de una oración es de la persona de quien se habla, es la que habla. Pues, si yo digo, yo te quiero, yo soy el sujeto y tú eres el objeto, ¿verdad? Entonces el sujeto es el principal del contexto, el que tiene
el que puede comprobar el asunto, el cual es la resurrección. ¿Cuál es el sujeto de la resurrección? Estamos hablando de la resurrección. Cada hombre tiene que ser resucitado de los muertos y se nos dice, pero cada uno en su propio orden. Esta orden tripartita que reciben ellos de resurrección encaja perfectamente bien con el sistema escatológico del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del sistema escatológico, estamos hablando del sistema de los eventos del porvenir, las perlas que se tienen que llevar a cabo debido a los contratos. ¿Okay? Sí la pueden ver. Nosotros tenemos una historia que no es aleatoria, que no es fortuita, nada de eso. Eso es el paganismo. El paganismo lo ve de esa manera. Nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros sabemos que hay un principio y hay un fin. Y después la glorificación del Señor. Entonces, esta orden tripartita entonces encaja perfectamente bien con el sistema escatológico del Nuevo Testamento. Primero la resurrección de Cristo mismo, Él es los primeros frutos, y después de esto la resurrección de sus santos en el segundo advenimiento. De los santos de Él, y la segunda resurrección tiene que ver con los santos de la edad de la iglesia primero, y después los santos del Antiguo Testamento, y después los santos mártires del milenio, de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son parte de un solo equipo. Está Cristo primero a la vanguardia, está la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Son resucitados juntamente con Él en su venida. Entonces, y tercero, la resurrección de los que no han sido salvados al final, dice, al final del periodo de los 1000 años. Los que no han sido salvados, los que se les dio todas las oportunidades para creer en el Señor Jesucristo y no quisieron, esos van a tener que enfrentarse entonces con el Señor Jesucristo mismo en el gran trono blanco. Él se va a sentar y Él va a juzgar a todas las naciones y las va a encontrar faltas, no por sus pecados, porque no las va. Miren, en el gran trono blanco no se juzga por los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la raza humana. Y según la ley, tú no puedes pasar a una persona 2 veces por el mismo crimen ante el juez. O sea, ya está, no puedes pasar, en inglés le llaman double jeopardy o perjuicio doble. ¿Okay? No lo puedes hacer. Entonces ya los pecados no son el tema en el gran trono blanco. Para el incrédulo, el tema es que no tiene la rectitud perfecta de Dios imputada en él, porque no creyó en el Señor Jesucristo. Entonces no puede tener una relación eterna con el Señor, y entonces lo que va a pasar es que él va a ser juzgado por las obras que hizo de bien humano. Nosotros tenemos obras de bien humano, tenemos obras de bien divino. Las obras de bien divino solamente son producidas por los creyentes que están en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Son obras espirituales y todas están vinculadas con el reino de Dios. Porque cuando tú ofreces el Evangelio de la salvación, estás presentándole, le estás regalando de parte de Dios el ticket del pasaje aéreo, si le quieres decir de esa manera, para que venga al reino de Dios. ¿Okay? Está con visa y todo. Es lo mismo que estás en México, o estás en un país de Centroamérica o Sudamérica o cualquier país del mundo y te dice una persona, mira, aquí tengo el pasaje para los Estados Unidos, pero no solamente el pasaje. Te tengo la residencia y la entrada. ¿Okay? Es más lejos va lo que hace Dios. Te tengo la ciudadanía, tú vas a ser ciudadano. Tú vas a entrar con el pasaporte americano como ciudadano, legalmente. Y la persona dice, no la quiero, me voy a quedar aquí mejor, déjame sufrir aquí tranquilo. O me voy para los Estados Unidos con todo lo que ofrece. ¿Sí se dan cuenta? Es algo interesante, pero nosotros tenemos algo que Dios nos da, que nos hace ciudadanos del reino de Dios. Bueno, entonces de todas maneras, tenemos aquí les di la semana pasada a primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 18, y finalizamos con Apocalipsis 20, del 15, del 11 al 15, que sí se los voy a poner aquí en estos momentos. Dice lo siguiente: y vi a un gran trono blanco, ese es el juicio final, el conocido como juicio final, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie. Los grandes y pequeños son los grandes gobernantes que han existido, como Hitler, como Mussolini, como los grandes, o sea, de todos los países, porque resulta que el gobierno aquí en la faz de la tierra lo ofrece ¿quién? Satanás. Satanás es el dueño de todos los países y él pone a los que quiere, claro está, con la presencia del Señor, Dios permite. ¿Okay? Aquí en los Estados Unidos, mientras ha existido este trasfondo cristiano, se han
puesto en el gobierno personas que tienen el perfil cristiano, como el que tenemos en estos momentos en la Casa Blanca. ¿Okay? Pero ya hemos visto que el empuje del sistema cósmico ha sido tan extraordinario, tan fuerte, que ya van 60 años cuyas generaciones han sido retiradas completamente de la palabra de Dios. Entonces todos están creciendo con el sistema pagano de pensar y van a elegir ¿a quién? Al pagano que les ofrece lo que se les enseñó cuando estaban en el colegio. Y se viene el país abajo, así de simple. Y estamos a un paso, estamos muy cerca. Ahora yo también estoy pensando que también estamos muy cerca del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia puede venir antes, pero nosotros no sabemos eso. Quizás Dios permite que esto se vaya abajo, pero en otro lado hace otro país para mantener su país de sacerdotes que envían afuera misioneros. Cosa que nosotros estamos haciendo. Uno de los 5 pilares que mantiene el país vigente es que hayan creyentes maduros, y aquí hay creyentes maduros, eso mantiene, bajo el concepto de la sal de la tierra, mantiene al país todavía vigente. Que existan misioneros, cosa que se están haciendo por muchas iglesias, envían misioneros a toda parte del mundo. Tercero, albergue para el judío, muy importante. Si el país persigue al judío, se viene abajo. O sea, hay varias cosas que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer para mantenerlo. Pero de todas maneras, la cosa no se está viendo bien. Ya están persiguiendo al cristiano en todos lados y lo acusan de ser una persona llena de odios. ¿Por qué? Porque no permite que las demás personas tengan su propia vida. Y eso es mentira. El eslogan cristiano es vive y deja vivir. Cada quien va a hacer lo que quiere. Yo no me puedo meter en tu vida privada porque eso es tu vida privada. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo, le tienes que dar cuentas al Señor. Y si no eres creyente, lo único que te quiero dar es el Evangelio para que te salves. Pero si no lo quieres, lo dejas. Yo no te voy a dejar y tú haz lo que tú quieras, es tu vida. O sea, cada quien hace lo que quiera. Pero el asunto es que tenemos que ver las cosas de la manera correcta. Entonces, por eso estamos aquí en el Gran Trono Blanco en este momento. Otro libro fue abierto, es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, las obras de bien humano. ¿Okay? Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Yo les comenté a ustedes que Dios, cuando nosotros salimos, porque nos hizo parte de este juicio de apelación. Entonces Él nos escogió y escribió nuestro nombre en el libro de la vida antes de hacernos. O sea, en la computadora divina te escribe todos esos nombres, ahí están nuestros nombres, están todos los nombres de todas las personas, porque Él quiere que todo se salve. El asunto es que si esa persona pasa por el mundo y no cree en el Señor Jesucristo, su nombre es borrado del libro de la vida y puesto en el libro de las obras. Porque ahora Él va a hacer lo que hace el sistema cósmico. Va a tratar de presentarse ante Dios por sus propias obras para que lo deje entrar a Dios, al reino de Dios. Y eso no va a ser así. Estos se quedan afuera, señoras y señores. Entonces, ahí tienen ustedes algo que es sumamente interesante. Y esos son los versículos que atañen a esto que les estoy enseñando. Ahora, debido a que el reino tiene que ser establecido en la segunda venida de Cristo y tiene que ser entregado al Padre al final, entonces el periodo del reino tiene que ser ubicado en el futuro entre las 2 resurrecciones. ¿A cuáles 2 resurrecciones me refiero? La primera resurrección que ya vino, que es la de Cristo, que son los primeros frutos, que está a la diestra del Padre, y la segunda resurrección, que son los santos. Los santos, no, señores, no sé si vienen de un trasfondo muy religioso, pero los santos no son aquellas personas que tienen el halo, que son así, que son santos. No. Los santos, la palabra santos en el griego es agiaos, que quiere decir escogidos para el reino de los cielos. Eso es todo lo que quiere decir. No se den los golpes del santurrón, porque eso es religión. Eso no tiene que ver nada con nada. No tienes que acostarte en una cama de clavos y ser un fakir para que te dejen entrar al cielo. O no tienes que comer basura para que seas santo y te glorifiquen y te den y te canonicen, pues. Eso es inventado por el hombre. Santo significa separado para Dios. Nosotros fuimos separados en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Fuimos separados para el reino de los cielos. Entonces, con eso en mente, vemos que la primera resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo y la segunda resurrección de sus santos, de los separados. Los separados, primero, los de la iglesia, porque son el cuerpo de Cristo. Segundo, los santos del Antiguo Testamento. Y tercero, los santos de la tribulación, que vienen siendo los mártires. Entonces,
porque los van a matar, van a creer muchísimo bajo esa presión impresionante que va a existir. Y ya ustedes se dan cuenta la cantidad de información que existe el día de hoy. Ellos van a tener la disponibilidad de esta información cuando la iglesia sea levantada. Incluso ya hay muchos cristianos que le han dicho a sus amigos que cuando venga el rapto él no va a estar aquí. Y se ríen de él. Pero cuando venga el rapto y no están aquí, ¿qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con los aviones que se cayeron? ¿Y qué pasó con los choques que hubieron? Porque estas personas ya se desaparecieron de aquí del planeta. Y ellos se van a dar cuenta de que sí era verdad. O sea que es algo muy interesante. Pero van a creer millones y millones y millones de personas en el transcurso de la tribulación. Pero millones de ellos van a ser muertos y martirizados por el sistema cósmico porque él no quiere saber nada de ellos. Entonces, los primeros frutos es Cristo, que resucita primero, y después la iglesia. Y los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. ¿Okay? Esa es la segunda resurrección. Entonces, él aquí nos está diciendo que el reino de Dios tiene que estar ubicado en el futuro. Las dos resurrecciones que tienen que existir, son la primera resurrección, que es la que incluye a todos los que son salvos, Cristo, y la última, que es la resurrección de los incrédulos. ¿Okay? Entonces, entre eso está lo que indica Apocalipsis 20. Entonces, los primeros frutos hablan de la resurrección de Jesucristo, la cual ocurrió en el primer siglo, y luego los que son de Cristo en su venida. Y esto se refiere al segundo advenimiento, el cual va a ocurrir al final de la 70ª semana de Daniel. Y el versículo 23 también se refiere a la resurrección subsecuente que fue predicha mucho tiempo atrás de los santos del Antiguo Testamento. Entonces se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y tenemos a Daniel 12:2, que nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para desprecio eterno, los que son incrédulos. Él los va a levantar a todos. Después de esto podemos ver la resurrección de los mártires, que se encuentra en Apocalipsis 24. Y también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, ¿okay? Y de la palabra de Dios. Esto ya estamos en Apocalipsis 20, que estamos ya metidos adentro de la tribulación. Y después dice: y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, la marca de la bestia no va a estar aquí, sino hasta después del rapto de la iglesia. La marca de la bestia, ya eso lo estamos viendo nosotros, que, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben esto, pero muchos de los hijos de los millonarios tienen microfichas ya insertadas, porque a los millonarios les interesa que si a su hijo lo secuestran, ¿verdad? Ellos saben dónde está el hijo. Saben por medio de satélite exactamente dónde se encuentra, preparan todo el asalto y ya sabes. ¿Okay? Pero ya ustedes están viendo las marcas que existen. Ahora van a pasar al proceso de poner este asunto en los teléfonos, que tú puedes comprar y vender, pero tienes que tener el teléfono. Pero lo que está demostrando el teléfono es la marca del 666. Esa marca posteriormente va a ser puesta en la mano, porque si no tienes necesidad de eso, solamente pones la mano y ya sabemos quién eres. Ya alguien me envió que en México ya se está implementando el asunto de, tú me lo mandaste, ¿verdad? Ya se está implementando el asunto en cuestión de meses, de que no vas a necesitarse dinero para comprar, sino todo lo haces con tu teléfono. No se necesita tarjeta de crédito, no se necesita dinero en efectivo. Y el 75% de la población mexicana ya tiene teléfonos. O sea que eso están quitando lo que es el dinero en efectivo. Porque si tú tienes dinero en efectivo, a ti no te pueden rastrear. ¿Me explico? Porque no se puede, pero si tienes teléfono, sí. Ellos saben todo lo que compras y todo lo que vendes. Todo lo que recibes como salario, porque todo es depositado a tu teléfono, a tu cuenta bancaria. Entonces ellos tienen todo. Si quieren saber quién eres tú, tocan un botón, sale todo tu currículo. Ellos pueden ver todas las fotografías que tienen, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus hermanas, con quién hablas frecuentemente, a qué tipo de páginas de web tú utilizas. Ellos saben todo. O sea, que tú la borres en tu computadora no significa que ellos no la tengan escrito, porque la información ahí no se va. ¿Me explico? Entonces ellos saben cuál es tu vida, ellos saben cuál es tu currículo, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, a qué te dedicas, a qué no te dedicas, a dónde estabas a las 3 de la mañana, dónde estabas a las 5 de la tarde, qué fue lo que compraste, qué fue lo que comiste. Todo, lo saben todo, no te puedes escapar.
Ese es el programa que tienen ellos para tener el control absoluto por medio de las computadoras, porque no son omniscientes. ¿Okay? Y lo que están implementando en México no es el asunto de la facilidad de que no te roben. Eso es lo que te ponen por el frente, para que tú digas, bueno, sí, la verdad. Por ejemplo, yo como negociante me dicen a mí, vas a tener esto y que te van a pagar solamente con esto, pues tú sabes que no te pueden robar. ¿Qué dinero te van a robar si todo está electrónico? Así que por ese punto de vista es muy interesante, pero lo están haciendo para controlar socialmente a las personas. Si estás en contra, a favor o en contra del gobierno. Y si estás en contra del gobierno, como lo hace la China, te quitan a ti privilegios. Primero, no puedes, si tú hablas una palabra mal de los gobernantes de China, te quitan el derecho de volar. Porque como todo lo haces por teléfono, y ellos saben tu currículum, saben a dónde abordaste, tienes un símbolo de menos. Si tienes 10 puntos, te quitaron 4 puntos. Y 4 puntos, con 6 puntos tú no puedes volar. Tienes que tener 7 puntos para volar. ¿Me explico? No tienes las libertades que disfrutabas anteriormente. Hacia allá se dirige todo esto. Eso está recién en sus pininos iniciales. Estamos incipientemente tratando el sistema. El sistema tiene que estar preparado para que cuando la iglesia salga, él implemente el sistema inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, todo esto se los digo para estar pues al tanto. Eso es muy fácil pues entender cuando tienes la información. Después de esto, ahí les quiero enseñar pues que esto va a ocurrir cuando Cristo regrese. ¿Okay? Volvió y reinaron con Cristo por 1000 años. Cuando regrese. Además, la expresión entonces vendrá el fin es una referencia al fin del reino terrenal de Cristo, el cual Juan explica que va a durar por 1000 años. Y también les pongo la referencia de que va a durar por 1000 años en la próxima diapositiva. Y ahí la tienen ustedes, Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y dice lo siguiente: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, el periodo de tiempo que gobierna el Señor Jesucristo, se elimina de la faz de la tierra uno de los 3 enemigos del hombre. El hombre tiene 3 enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Satanás va a estar encarcelado. Entonces ahí está por 1000 años, porque ahora es si lo vemos con el asunto del juicio de apelación que está atrás de todo esto, nos damos cuenta de que ahora es la fiscalía la que está presentando el caso, y se presenta el caso con el reino milenario del Señor Jesucristo. ¿Okay? Por 1000 años está presentando su caso. Entonces, es decir, lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio. Estos son los mártires de la tribulación de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años, y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que este es el juicio final. Esta es la primera resurrección. Después nos dice, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso somos nosotros. La primera resurrección es la de nosotros. Está hablando ahora con la iglesia, está hablando con los mártires, está hablando con los santos del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos, por ende, que el primero que fue al trono fue el Señor Jesucristo, el que pasó por el velo por primera vez, como lo enseñaban a través del tabernáculo y del templo. Que aquí había un velo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Ese es el Señor Jesucristo pasando al reino, al cielo, a la presencia de su Padre. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. El número de ella es como la arena del mar. Fíjense que al final del periodo de los 1000 años, a pesar de tener un medio ambiente perfecto, que es el que trae el Señor Jesucristo, porque no va a haber guerra, ni más rumores de guerra, no van a haber hambrunas, va a haber el ambiente medio va a ser maravilloso. Está gobernando el Señor Jesucristo en la faz de la tierra con nosotros, que somos incorruptibles, o sea que la ley se aplica por igual a todas las personas, no importa si son millonarias o no. ¿Se dan cuenta? O sea que hay una perfección de gobierno.
a pesar de lo perfecto del gobierno, van a haber millones de personas que se pegan a Satanás. Aunque no han sido engañados por Satanás hasta la fecha, sino que simplemente están en desacuerdo con las reglas que propone Dios, que son para todas las personas por igual. Ellos se quejan. ¿Okay? Les puedo poner una para que ustedes se den cuenta por qué puede existir. Sabemos que el matrimonio va a ser implementado en esa época. El matrimonio, te casas con una mujer y esa mujer va a ser tuya por 1000 años, ¿okay? O 900 años. Lo mismo para la mujer. ¿Okay? Ahora, la mujer, cuando tenga 800 años de edad, va a ser preciosa todavía. ¿Okay? Igual que el hombre, ahí no se necesita cirugía plástica, no se necesita nada porque van a estar, va a haber, así como Adán y Eva en el comienzo, que eran, Eva tuvo hijos, 700 hijos mínimo. ¿Por qué? Porque ella vivió mucho tiempo y ella con el marido copulaban. ¿Se dan cuenta? Entonces de ahí viene una generación increíble. Lo mismo va a pasar con la población mundial en el milenio. Pero el asunto es que si tú tienes desaveniencia, te separas de la palabra de Dios, comienzas a reñir, te cansas de la mujer, vete al diablo, no tú, vete al diablo, se formó el desastre en la casa y ya no quieren verse los unos a los otros. Entonces se sienten atados por el sistema y dicen, no, ¿cómo es posible? Yo, si no me llevo con esta persona, yo no quiero estar casado con esta persona. ¿Okay? Rompen los vínculos matrimoniales, entonces se quejan de las leyes que Dios ha propuesto. ¿Sí se dan cuenta? Es algo muy interesante, pero el ser humano con la naturaleza pecaminosa siempre se queja, no importa lo que tengas. Si yo eso se lo demostré a ustedes con el asunto de un papel. Si tú pones un papel en blanco y le pones un puntito al papel blanco y se lo muestras a la persona, se le dice, ¿qué ves? Lo que te van a decir, un puntito negro ahí va un puntito negro en el papel. O sea, no estás viendo todo lo que es bueno, todo lo que es blanco, sino solamente el puntito negro. ¿Me explico? O sea, Dios nos bendice a nosotros enormemente por todos lados, pero nosotros estamos siempre quejándonos por el puntito negro, que esto no está bien, pero las cosas nunca van a estar bien 100%. Entonces, lo que tienes que tener es la capacidad para disfrutar todas las cosas. Es como el ser humano tiene bueno y tiene malo. Al ser humano le corre por las venas sangre, pero también después de hacer la digestión, también tiene cosas malas, que tiene que despedir, que tiene que deshacerse, y todos nosotros lo tenemos, no hay uno que no lo tenga. ¿Me explico? O sea que no puedes estar quejándote que todas las cosas tienen que ser perfectas y tienen que oler bien, porque no van a ser así. O sea, ese es el sistema. Pero lo que tenemos que hacer es engranarnos con la palabra de Dios para tener la felicidad divina. Y los que están con Él van a tener esa felicidad, y los que no están con Él no van a tener esa felicidad, no la van a conocer. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de ellas era como la arena del mar. Esas son la cantidad de gente que se le apega a él. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Fíjense lo que hace Dios. Y después de esto, nos damos cuenta, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Ahora sí se hace el lago de fuego de azufre y de fuego y de azufre. Eso no existe todavía. ¿Okay? No existe todavía. Un cristiano que conoce la palabra de Dios le dice, vete al diablo o vete al infierno, no le hace nada. Es operación teflón, porque tú sabes que no vas a ir al infierno. O sea, se lo dice a otra persona sí, pero a ti no. Es más, es una oportunidad para evangelizar a la persona, para que conozca de qué se trata. Bueno, de todas maneras, ahí está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, de esa forma, una gran cantidad de tiempo va a transcurrir entre el tiempo en que Él va a resucitar a aquellos en su primera venida, en su segunda venida. ¿Se dan cuenta? O sea que estamos viendo el asunto de que Él va a gobernar, pero no va a gobernar sino hasta que esto suceda, hasta que venga la segunda venida y resucite a los santos. Entonces, Él no puede estar gobernando desde el cielo si los santos todavía no han sido resucitados. ¿Correcto? Aquí no ven ustedes a Moisés resucitado caminando por aquí, hablando con nosotros. ¿Qué hubo, Moisés? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, eso no está ocurriendo. Eso va a ocurrir posteriormente. De paso, todos nosotros vamos a poder hablar con Moisés y con Abraham y con toda esa gente. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense, eternamente tienes todo el tiempo para hacerlo. Así de simple.
De todas maneras, ahí vamos a culminar esta porción y en la próxima clase les voy a dar más información al respecto de todo esto para que estemos claros, pues si no tengamos dudas de lo que está sucediendo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para que podamos entender todo tu consejo para nuestra vida, para saber que como embajadores tenemos un plan que ha sido predeterminado por ti, que se va a cumplir al pie de la letra, y ahora tenemos el privilegio de participar en todo esto porque tú a nosotros nos amas y nos permites hacerlo. Y te pedimos entonces que todas las cosas que aprendamos, que nosotros sean para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.